vayan surgiendo preguntas, total. Ah, está grabando. Bueno, después, total, esto es más que nada una interacción. Hola a todas y todos. Así que empezamos nuestra charla interactiva de estos problemas que nos traen la sucesión. ¿Podré compartir pantalla? A ver si me permiten la gente de la asociación que está administrando. Si me autorizan, ahí estamos. Ahí estamos. A ver si es esto lo que ya puedo compartir. Sí. Bueno, vamos a empezar, como se dice, por el inicio. A ver, déjenme acomodar con alguna cuestión. Y voy a compartir. Todos están viendo la pantalla, ¿verdad? Bueno, doy por sobreentendido que así es. Bueno, la idea, como esta es la segunda clase, nosotros partimos de la idea de tratar lo que tiene que ver con la indivisión hereditaria, todo esto que nos trae tantos problemas entre los coherederos. Así que, bueno, hoy teníamos la idea de ver qué sucede con los actos de administración y de disposición. Los actos de administración y de disposición en principio requieren el consentimiento de todos los coherederos, esto es lógico, porque al ser continuadores del causante, lógicamente tienen el derecho, en función de la continuidad, de realizar actos con relación a esta masa de bienes de acuerdo a la voluntad del reemplazo que implica la titularidad de dominio que tenía el causante, ¿no es cierto? Ahora bien, el problema lo tenemos en que no siempre están de acuerdo acerca de cómo van a administrar, y lo peor es quién va a administrar y qué actos van a realizar en esta administración. Entonces, bueno, básicamente el artículo 2324 del Código Civil y Comercial, entre todo este bagaje de normas procesales que incorpora, una vez más refiere los actos de administración y de disposición, y se requiere el consentimiento de todos los coherederos, quienes pueden dar a uno o a varios de ellos o a un tercero un mandato general de administración. De modo tal que si están de acuerdo los coherederos, obviamente podrán otorgar un mandato a uno de los coherederos, a la cónyuge supérstite, madre o padre, que hasta ese momento venía administrando y continuará administrando, pagando los impuestos, pagando los servicios de esa casa o de ese auto, o de esa casa y de ese auto que resultan de la masa. Si no se ponen de acuerdo acerca de quién o quiénes van a administrar, porque la administración puede ser conjunta, bueno, inevitablemente hay que caer en manos de un tercero que va a tener el mandato de administración, un mandato general. Ahora bien, a veces resulta que... Hola, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Porque escucho como voces. No. Bueno, entonces decía que a veces son necesarias facultades expresas para determinados actos de administración. Entonces, volviendo al tema que nos ocupa en el día de la fecha, que es la administración de los bienes de la sucesión, corresponde decir que estas dificultades se nos presentan más puntualmente con relación a industrias, comercios, explotaciones de carácter industrial o comercial. Cuando esto ocurre, naturalmente que ahí ya necesitamos gente que tenga una capacidad, una idoneidad más específica para este tipo de administración. Aún con idoneidad o sin ella, el tema es que hay determinados actos que implican renovar contratos o que implican, bueno, realizar actos que van más allá de la explotación normal, más allá de la compra de productos a proveedores para poner en el maxi kiosco y vender. Es decir, terminar de liquidar con una oferta, no lo sé, algún rezago que pudo haber quedado en la industria, o una matriz, o una máquina que no está en funcionamiento, pero decidimos venderla porque en realidad es mucho más conveniente que tenerla en desuso.
bueno, determinados actos de disposición que para algunos pueden ser beneficiosos para la masa y para otros no así. Si se ponen de acuerdo en cuanto a, por ejemplo, vender privadamente maquinarias en desuso, que esto implicaría cierta liquidez y, por ejemplo, ponerlo en un plazo fijo o en otro tipo de administración, bueno, esto lo puede hacer aquel que está administrando o aquel que, digamos, acordaron unánimemente otorgarle el mandato para que administre, pero requerirá probablemente no, lo dice la ley, el poder especial, ¿no es cierto? Salvo que nadie cuestione nada y sin ese poder, bueno, la venta, digamos, opera de facto, bueno, cosas que también hemos visto en nuestra profesión. Si uno de los coherederos toma a su cargo la administración con conocimiento de los otros y no hay oposición de los otros coherederos, se considera, dice la ley, que hay un mandato tácito para los actos de administración y no requieren facultades expresas de acuerdo a esto que hablábamos del párrafo anterior, el poder especial, ¿no? Por otra parte, también me interesa que, digamos, conozcamos, porque a veces yo me doy cuenta muchas veces en algunas audiencias que no siempre se saben ciertas cosas. Y entre ellas me parece que es algo que no tenemos del todo claro, que aplica para la administración de la sucesión la figura del gestor de negocios. ¿En qué casos? Cuando hay ausencia o impedimento, cuando se tratan de actos otorgados por un coheredero en representación de otro que está ausente, que está fuera del país, que vive en otra provincia, que no pudo tomar contacto hasta hace un tiempo con alguno del resto de los coherederos que se encuentran administrando por razones de salud o algún otro impedimento transitorio. Entonces, rigen y aplican las normas del proceso del gestor de negocios en el proceso de la sucesión. Y esto está bueno porque a veces hay determinados actos que son convenientes para la masa y está bueno que se puedan autorizar a que quien ejerce el mandato pueda llevar adelante actos en beneficio de la masa. No en otros casos cuando se hace con alguna picardía o mala fe. Pero en principio, si uno demuestra que digamos, esto va a favorecer a este coheredero impedido de participar, bueno, podemos pedirle al juez, en virtud de esta figura como gestor de negocios, alguna medida como administradores. Cualquiera de los herederos puede tomar las medidas necesarias para la conservación de los actos indivisos o de los bienes indivisos, empleando a tal fin fondos del sucesorio, por ejemplo, frutos de los bienes indivisos, no lo sé, alquileres o el producido de un negocio, en tanto y en cuanto quien se encuentra en la administración con un poder expreso, con un mandato expreso a través de un poder, o con un mandato tácito, bueno, puede tomar medidas necesarias que hagan a la conservación de los bienes. Está bueno que conservemos los elementos documentales y la demostración, en principio, de que estos actos de conservación van en favor de la masa. Siempre tener en cuenta este tipo de detalles porque por ahí los coherederos dicen, no, está bueno que lo haga, y no es la primera vez que en el devenir del proceso después resulta que no están tan de acuerdo con lo que hizo el coheredero administrador. Entonces, conservar este tipo de elementos también es un asesoramiento que como abogados está bueno que les demos a nuestros clientes si van a oficiar de administradores de alguno o de todos los bienes de una herencia. Si, por ejemplo, falta, digamos, no hay mandato, falta la figura del administrador y no está claro quién está administrando los bienes, entonces puede obligar a los coherederos a que aquel que de facto decida empezar a realizar algún acto de conservación pague los gastos necesarios, pero en ese caso, como abogados, tenemos que asesorarle a nuestros clientes que de hacerlo, luego hay que plantear formalmente la acción de reembolso. Porque si no lo hacemos, también es como que luego podríamos tener las consecuencias de
entender que en realidad fue una liberalidad que hicimos, o que hizo nuestro cliente, en función de algo que él consideró conveniente, o de un reparto inadecuado, con un anticipo de reparto, con una visión, digamos, de mala fe desde el resto de los coherederos. Entonces, si van a adelantar dinero como administradores fácticos algunos de los coherederos porque lo considera necesario a los fines de los actos de administración, prontamente, si no quieren iniciar la acción en el marco del proceso judicial, como mínimo yo lo que haría es mandar una carta documento al resto de los coherederos diciendo que me reservo el derecho a peticionar el reembolso por tal cual o cuales gastos que realicé a los fines de evitar la acumulación de deuda de tales impuestos o servicios, o el corte del, no sé, del medidor, o de la colocación del cepo en el medidor de gas, por considerar que podía ser una medida inconveniente para el bien heredado. Por ejemplo, se me ocurre esto ahora, no necesariamente tiene que ser algo así. Siguiendo con esta idea de las medidas urgentes, el artículo 2327 dice que aún antes de la apertura del proceso judicial, ¿qué quiere decir? Independientemente de que ya esté abierto el proceso judicial, bueno, somos 3 coherederos, yo decido una especie de administración fáctica, cada uno vive en su casa, pero la casa de nuestros padres está deshabitada, nadie está pagando el gas, nadie está pagando la luz, bueno, lo voy a hacer de mi bolsillo para que no saquen el medidor. Bueno, esto puede pasar aún antes de que se abra el proceso sucesorio. Entonces, aún antes de la apertura del proceso sucesorio, dice el 2327, a pedido de un coheredero, el juez puede ordenar todas las medidas urgentes que requiere el interés común. Entre ellas, autorizar el ejercicio de derechos derivados de títulos valores, acciones, cuotas societarias, percepción de fondos indivisos, o el otorgamiento de actos para los cuales es necesario el consentimiento de los demás sucesores, si la negativa de los demás sucesores pone en peligro el interés común. Asimismo, se puede designar un administrador provisorio, prohibir el desplazamiento de bienes muebles, atribuir a uno u otro de los coherederos el uso personal de estas. Básicamente, por lo menos en lo que resulta más habitual, sucede que muchas veces se hereda una casa y la casa de estos padres estaba alquilada, o se trata de una casa en la costa, bueno, que fue alquilada aún durante el periodo no estival, y bueno, habitualmente la persona le pagaba a determinado cuidador en la zona de la costa, y a partir de entonces uno elige que realice una transferencia en lugar de seguir pagándole a este cuidador con los que mis padres tenían confianza, pero por ahí no sucede con los coherederos. Entonces, por ahí uno puede, antes del sucesorio, pedir una medida urgente, de manera tal que aquel que está alquilando y que pagaba el alquiler, a sabiendas de que han fallecido los verdaderos titulares de dominio, deja de pagar la locación con un interés a intervertir el título y con esa finalidad empezar una posesión o algún otro artilugio o subalquilar o cosas por el estilo. Entonces uno puede solicitar como coheredero, independientemente de que no se hable con los otros coherederos, de que no tenga contacto, de que vivan en el exterior, de que no estén de acuerdo en la medida, bueno, pedirle al juez una medida urgente, inclusive con una designación en términos de medida cautelar urgente, para que se designe a tal o cual heredero, administrador provisorio, y denuncie la cuenta y haga conocer la notificación de la medida al inquilino, donde deberá en lo sucesivo transferir los alquileres, por ejemplo, de esta casa. El Código Civil también prevé en el artículo 2328 la posibilidad de uso y goce de los bienes del heredero.
o del coheredero. Y acá ya empezamos a ver un poquito más claro la situación con la que nos encontramos cuando entre los coherederos hay diferencias acerca de quién se queda habitando tal o cual bien de la herencia. Dice el artículo: el heredero puede usar y disfrutar de la cosa indivisa conforme a su destino, en la medida compatible con el derecho de los otros copartícipes. Si no hay acuerdo entre los interesados, el ejercicio de este derecho debe ser regulado de manera provisional por el juez. ¿Qué nos está diciendo el 2328? Bueno, ni más ni menos que puede un coheredero usar y gozar, disfrutar, la cosa indivisa. Supónganse que la cosa indivisa se trata de una casa. Son 3 coherederos y uno solo usa y goza de la casa. Entonces, ¿tiene derecho a hacerlo? ¿Es continuador del causante? Y sí, nadie podría decir lo contrario. Ahora, ciertamente que ese derecho lo puede ejercer en la medida, como dice el artículo, en la medida compatible con el derecho de los otros. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer en ese caso? Como mínimo, mandar una carta o documento haciéndole saber que su derecho está siendo ejercido por él como único y exclusivo heredero, pero ese derecho lo debe ejercer conforme a la compatibilidad del derecho del resto. ¿Qué estoy diciendo? Ni más ni menos que solicito que abone los cánones locativos. Aquí opera la máxima de los alimentos, ¿no? Alimentos no pedidos, alimentos perdidos. Cánones locativos no pedidos, cánones locativos perdidos. Entonces, si no, e inclusive la jurisprudencia sí lo sostiene materialmente, que si no pedimos por una carta documento o el inicio de un incidente de fijación de canon locativo, donde podremos a su vez presentar tasaciones del valor de la locación y del valor del inmueble, si además queremos que nos regulen honorarios sobre valores reales de plaza o de mercado de ese inmueble. Suponiendo que para liquidar impuestos y demás nos atenemos al artículo 31 de la Ley de Honorarios, Evaluación Fiscal. Pero queremos los cánones locativos. Presentamos 2 tasaciones o una tasación de una inmobiliaria de la zona de acuerdo al valor de ese canon locativo. Por supuesto que no va a ser nuestra tasación aquella que determine exclusivamente el valor del canon locativo. Se designará un perito de oficio que en principio podrá compatibilizar más o menos ese valor de tasación del perito que nosotros presentamos. Ahora, la realidad es que lo que tenemos que formalizar como abogados es el pedido de cánones, ¿sí? El copartícipe que usa privativamente de la cosa indivisa está obligado, excepto pacto en contrario, obviamente, a satisfacer una indemnización desde que le es requerida. Suponiendo que la usa privativamente, el código habla de privatización. Lo cierto es, de indemnización, hoy hablé de una privatización, habla de indemnización. A decir verdad, digamos, lo usual es el canon locativo. La verdad es que la indemnización aplica cuando el coheredero que está haciendo uso y goce exclusivo de ese bien de la herencia está menospreciando el valor de la herencia porque está descuidando la casa, o porque le está dando un uso más allá de lo normal y habitual, porque se rompen las cosas y no arregla nada. Entonces hay una disminución del valor venal. Entonces ahí sí aplica la indemnización y no el canon locativo. Pero en este caso ya va por una acción de daño, ni siquiera va por un incidente correlacionado por conexidad con el proceso sucesorio principal, como si es el incidente de fijación de canon, para que se determine de cuánto es el canon que debe pagar
quien está, el coheredero que está haciendo uso y goce exclusivo del bien hereditario o de uno de los bienes hereditarios o de todos los bienes hereditarios, con respecto al resto de los coherederos. No sé si me pude explicar. Si alguien quiere en este sentido formular alguna pregunta, porque sé que es, a ver, el histórico y habitual caso de que entre los coherederos siempre hay uno más listo que se queda como viviendo en la casa heredada y el resto están ahí luchando a ver cómo pueden ponerse de acuerdo para partir, dividir y que cada uno obtenga su parte. Si alguien quiere en este sentido formular una pregunta en este punto, por ahí estaría bueno que interactuemos. No me veo. Me parece que la doctora Castaño está con ganas de preguntar. Sí, yo Elizabeth también. justamente tengo un caso en el que la coheredera en su oportunidad no quiso vender, la que vive en el inmueble no quiso vender en el año 2015, y bueno, y ahora le llegó una intimación de la municipalidad diciéndole que deben 60.000 pesos de impuestos, ¿sí? Y obviamente Claro. diciéndoles que los van a embargar. Así que bueno, la pregunta es si los coherederos tienen que afrontar este gasto, porque la coheredera, digamos, Sí, nunca les permitió nada, entrar, nunca nada, claro. fluctúa el bien ella sola, y Mire, tampoco la cuida la casa se ha deteriorado. claro. Bueno, justamente, Clara, vos sabés igual que yo cómo son este tipo de cosas porque las vivimos a diario. El tema es que hay cargas y deudas de la sucesión. Las cargas del proceso sucesorio son todos aquellos, a ver, gastos o pasivo, en realidad el término técnico sería el pasivo que se genera con posterioridad a la muerte del causante. Y a la hora de pagar, eso se debe liquidar o pagar antes de los gastos del sucesorio. ¿Sí? Luego están los gastos del sucesorio, del proceso sucesorio y las deudas del causante. ¿Sí? Dentro de lo que es el pasivo, esto se paga después de pagadas las cargas posteriores a la muerte, pero esto se paga con la masa partible. O sea que si tu clienta pretendiera invocar que es una deuda de municipalidad, y visto que ella no usa y no goza el bien, no usa ni goza ni del alumbrado, ni del barrido, ni de la limpieza que hace la municipalidad porque no vive en la casa, lo cierto es que es una deuda que persigue de algún modo a la cosa. No implica que sea una obligación real. No es una obligación real, es una obligación personal. Ahora, el cobro sí va a recaer en la masa partible, de modo tal que no puede invocar tu clienta por no haber usado ese servicio, entre comillas, no, entre comillas no, en realidad es un servicio por el cual se paga una tasa, aplica el pago con el pago de el bien o la masa partible. O sea que si ella quiere de alguna manera empardar, vamos a decirlo en términos del truco, si uno juega al truco me va a entender, pero ponerse en la misma situación de la, digamos, de la coheredera que sí usa y goza del bien, la verdad es que hay que ir, para mi modo de plantear estratégico, por la fijación del canon, que le pague un canon locativo y a partir de ahí que a su vez asuma los gastos derivados del uso y goce exclusivo y aparte que asuma en una acción por separado la indemnización por el perjuicio que le ocasiona la desvalorización del inmueble. Bien. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Correla por todos los costados.
Pero si vas a ir directo para que te reconozca y asuma al 100% el pago del ABL, no es la forma. Claro. Entiendo, ¿Me entiendo pude perfecto. explicar? Sí, sí, perfecto. Perfectísimo. Sí, muchísimas gracias. Bueno, no, al contrario, si estamos para ayudarnos unos con otros. Elizabeth, ¿vos también querés que nos interconsultemos? Sí, sí, sí. ¿Tengo audio? Sí, te escucho perfecto. Perfecto. Sí, el tema era también con respecto al canon locativo. Pero bueno, más o menos ya estuviste haciendo el comentario. Pero que es importante que lo realicemos, y por lo general esa carta documento que le enviamos al otro coheredero, ¿se presenta en el mismo expediente de la sucesión o se iniciaría como un incidente en el fuero civil? Mira, Elizabeth, yo te digo como opero yo, que no es, o sea, no tengo para nada la certeza al 100% de cómo se hace en el sentido digamos, de seguir un protocolo, porque el código no te dice específicamente si se va a abrir incidente o no. Entonces me encuentro con que hay jueces que te abren incidentes por separado y otros dentro del proceso sucesorio llaman y convocan a una audiencia, por ejemplo. Ahora, sí he visto en expedientes que como llaman directamente a una audiencia en el marco del proceso principal sucesorio, después de la carta documento no se activa el incidente por separado, con lo cual están por los siglos de los siglos y nunca se ponen de acuerdo. Entonces, mi técnica, pero porque lo hago como para que se vea que no voy a mandar una carta documento y la voy a dejar ahí, sino que voy a insistir, es presentar la carta documento en el proceso principal. ¿Por qué? Porque a partir de ahí yo tengo fecha cierta desde cuándo corren los cánones. Esa carta, que antes teníamos que desglosar de un expediente para meterla en el incidente o pedir la copia certificada, lo cual era más complicado, hoy que tenemos la digitalización es mucho más simple. Abro el incidente por separado. A ver, si quieren les comparto acá, a ver, aguárdenme, voy a ver si desde acá puedo compartir. Bueno, acá tengo un modelo, por ejemplo, bueno, en este caso les estoy compartiendo, a ver si tengo de canon locativo. Por ejemplo, ejecuta cánones locativos. ¿Lo están viendo? ¿Ven que dice sumario, actor, demandado, cobro de valores, cánones locativos? ¿Sí? En este caso, bueno, yo pedía también disminución de valor venal, después me fui con la acción de incidente porque me lo dieron por la cabeza, por eso les decía que cuando maltratan el bien o lo vacían, etcétera, etcétera, ir por la acción de daños por separado. Hacer un incidente de ejecución de cobro de cánones en términos de valores, porque a veces puede ser un inmueble que se esté pagando en dólares, ¿no? Un canon, que vienen a solicitar los cánones locativos adeudados por el uso y goce que el mismo, o sea, este señor demandado hace de la casa, cito y por disminución en este caso. Ello desde el fallecimiento de la causante ocurrida el día tal, a razón de tal. El heredero puede llevar a los demás concurrentes a la herencia a reclamar una compensación monetaria por el uso temporal de él, hasta tanto se proceda a realizar la partición. Bueno, nada, sigo citando y después a sus efectos se pide expresamente considerar que los coherederos firmaron un acuerdo de partición privada, que el mismo fue presentado al juzgado, que todos los herederos ratificaron sus firmas. Fue entonces que este heredero que se quedó viviendo en la casa, pese a haber aceptado previamente entregar para la venta, luego revocó la autorización de venta. Bueno, toda una serie de antecedentes y manifiesto que dentro del incidente de administración, los coherederos solicitaron
el canon locativo. Sin perjuicio de haberlo solicitado allí, también inicio el presente a efectos de que abone los cánones locativos en relación a la proporción que a él le corresponde. Por las argumentaciones, presento prueba y demás. Claro. Sí, porque propiamente en el juicio sucesorio, no, por lo menos donde estoy, no lo acepta el juez. Sí hay una audiencia previa que se trata el tema, pero te dice que es por la vía que corresponde. Bueno, yo insisto, yo plantearía... Está bárbaro, así. Plantearía pedir, aunque te cueste 2.000 pesos, yo no sé la ley de aranceles de martilleros, cuánto cobran la tasación, pero bueno, 2.000, 3.000, 5.000, 7.000, lo que sea. Si no pueden pedir dos, por lo menos pedir una tasación. Si no quieren adelantar dinero, bueno, pedir que se sortee perito único de oficio y realice una tasación del inmueble, de acuerdo a la zona, a la accesibilidad que tiene, la altimetría de la zona, si van colectivos, si tiene buena movilidad, etc. Ellos determinan, de acuerdo a todas esas características, si, claro, una tasación. Y de esa tasación se le correrá se le correrá vista para fijar y determinar. Lo puede apelar o no. Cuando quede firme, entonces iniciar los cobros. Y después, inclusive, se puede iniciar, yo tengo acá hecho uno, suponete que se te va a cámara y demás, a ver si lo puedo compartir. Sí. También tengo una actualización, de acuerdo a lo que dice el Banco Central para actualizar. A ver si lo puedo compartir. Claro, porque lo tenés que solicitar dentro del propio expediente, porque si no, claro. A ver. Hay uno que dice ejecuta cánones y hay otro que pido ajuste de cánones. A ver si es este. Porque vieron que hay una formulita. No, no es este. A ver. Hay una formulita que aplica el Banco Central para ajustar los cánones locativos. No sé si lo tienen visto, me parece que... No, yo no. Bueno, hay uno. A ver. A ver. Vamos a ver modelos. Modelo, acuerdo de cesión, acuerdo de designación de administración, ejecuta cánones, incidente de ajuste de cánones. Bueno, a ver, ahí me voy a achicar y díganme si lo ven. ¿Ven? Sí. Sumario, actor demandado y lo inicio como incidente no tipificado. Claro. Porque si inicio como incidente de canon ya tengo uno. Entonces pongo ajuste de cánones locativos, ley 27.551, que es la ley que está vigente para actualizar cánones. Entonces directamente formulo el incidente contra esta persona, ello en los términos del índice conformado por partes iguales, por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor IPC, y la remuneración imponible promedio de los trabajadores RIPTE, que elabora y publica mensualmente el Banco Central. Se solicita a su señoría que oportunamente haga lugar al ajuste correspondiente, en este caso desde el 10 de noviembre del 2020, hasta tanto se efectivice la división de la herencia con relación al bien ubicado, cito en. También haga lugar a los intereses definidos en sentencia. Se hace saber o se hace constar que a la fecha de interposición del presente incidente, el monto del canon, conforme al cálculo que publica el Banco Central, ya había resultado, se había elevado a 72.000, casi 73.000 pesos. Bueno, nada, ofrezco el cálculo de donde se puede ser, esta es la página del Banco Central, donde automáticamente te sale la variable,
Vos ponés en la formulita y te lo ajusta. Independientemente, les cuento la experiencia de que me hicieron lugar, le pidió igualmente al perito de oficio que ya estaba designado que además verifique este cálculo. Que por otra parte, como es una ley, obviamente la otra parte, les comento, nada objetó. Mientras está bárbaro esto, mientras estás mostrando, me surge que sí, es importante no dejarlo pasar. La oportunidad Claro que sí. de por lo menos tener la fecha cierta y después, bueno, se le da vista a la contraria, se Por regularán los supuesto. honorarios y los gastos en costos y costas, no sé si será repartido. Sí, bueno, No sé. pero el tema es que tenemos que ir como cercando situaciones, porque si no Claro. siempre el que se queda con el uso del inmueble es como el que se lleva la mejor parte de la torta. Y posteriormente, cuando se hace la división, se perjudica el otro, el que no Siempre. hizo. Claro, Totalmente. claro, Totalmente. claro, sí, es cierto. Sí, a lo mejor en eso uno se queda un poco, ¿no? Pero sí, hay que hacerlo. Porque a veces el cliente dice, bueno, no, esperemos, y así esperando te pasan 5 años, 4 años. Te pasan los plazos, totalmente, totalmente. Yo en mi práctica me doy cuenta de eso, que Sí. me han pasado los plazos, siempre en la expectativa, en la esperanza, en la credibilidad del otro, en que va a acceder, que va a ceder, que va a comprender, que va a negociar, y lamentablemente No pasa. casi nunca ocurre. ¿Hay algún plazo para solicitar el canon? No, lo que pasa es que, Sí. digamos, es la prescripción común de los 5 años, pero, digamos, a ver, ciertamente me parece que es un tema que con la inflación que hay, y dejarlo pasar, y que se aproveche, digamos, 5 años de Sí, una picardía, alquileres, es mucho, es mucho. es mucho, es Es mucho mucho, es porque es un mucho. Es valor, mucho también para nosotros claro, cobrarlos. los Y honorarios. además, los honorarios, porque en cada incidente también las incidencias nos van generando honorarios, encima que no cobramos, porque, a ver, en un sucesorio muchas veces uno hace un pacto o un convenio de honorarios, a decir verdad, cobra un anticipo y después espera. Y cuando esa espera se hace muy larga, me parece que no. Sí. No María conviene. Victoria, ¿vos también querés hacer algún intercambio? Gracias, doctora. Hola, buenas No, al tardes. contrario. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Sí, quería hacer Bueno, me una alegro. consulta también con respecto ¿Y al puedo? reclamo, pero en este caso el inmueble lo están, hay 5 coherederos y 3 coherederos, ese inmueble lo están alquilando. Los otros 2, para poder percibir también ese alquiler, si mandan la intimación, o sea, son las mismas reglas de que si lo estuviera utilizando él para los Exacto. coherederos. Son las Sí, exactamente las mismas. exacto. Mientras no intimen, no pueden reclamar previamente los alquileres que Y ya se mira, ¿vos dejaron. estás viendo la pantalla que compartimos? María Sí, Victoria, ¿estás viendo la pantalla? ¿Ves sí, que habla de frutos? sí, Justamente es la otra acción que vos tenés, la posibilidad de exigirle acción judicial de rendición de cuentas. Porque los coherederos, por ahí, que no están percibiendo los alquileres, por ahí consienten que los otros 3, como siempre lo hicieron, sigan alquilando y percibiendo los alquileres. Pero eso no los exime de que rindan cuentas de los frutos del producido del bien. Entonces, vos podés, además de la fijación de canon, de la ejecución, y primero ya, mañana, empezar con la carta documento, porque si vos no la mandaste, son claro. alquileres perdidos, más allá de que no te estoy diciendo los pierdas, reclamalos, insistí, decí que te corresponden. Bueno, plantea tu estrategia como corresponde. Ahora, es posible que del otro lado te digan, no, ya los percibiste, te los rendí y nunca me firmaste recibo, era un acuerdo, era en compensación de tal otra cosa que vos recibiste de mamá o de papá. Bueno, hay 10.000 opciones que surjan, pero independientemente de eso tenés 3 acciones en tu caso, ¿sí?
porque además lo están alquilando, o sea, le están obteniendo un fruto, no es que es un coheredero continuador del causante, Claro. y como tal no tiene otro lugar donde ir a vivir, como es el caso de Elizabeth. Además está haciendo una explotación sobre la masa de bienes. Entonces tenés 3 acciones ahí. La fijación del canon, porque por ahí te dicen, no, mira, estoy alquilando, ¿sabes qué? Es un chico, o es un, viste, guarda el auto, pero no vive ahí, me está pagando así como 10.000 pesos por mes para pagar los servicios básicos que nadie consume, ni luz ni gas, y por ahí no ese es el canon, ¿entendés? Sí, sí, sí. Pero no, como no hicimos contrato por inmobiliaria y no está sellado, me está pagando lo que puede. Bueno, empecemos si somos abogadas y abogados, empecemos a funcionar como corresponde, dentro del marco de la ley, y rindámonos recíprocamente cuentas. O sea, yo lo que veo en esto de las sucesiones es mucha informalidad, y a veces nos tenemos que hacer cargo, parte de nosotros mismos, de ir consintiendo a nuestro propio cliente que no quiere poner dinero para la tasa, dinero para el gasto, dinero. Yo lo entiendo, pero después no nos pidan que los ayudemos cuando otro coheredero lo está jorobando y encima viene y nos dice, bueno, pero usted tendría que haberme dicho, ¿no? Claro, Entonces claro. uno se enoja porque dice, yo trato de operar lo mejor que puedo, pero vos no quisiste poner el dinero para esto y yo no puedo salvar, es tu bien, es tu herencia. Entonces es difícil. Nosotros estamos somos como operadores en una intermediación que realmente es muy dificultosa. No sé si te pude ayudar con esto, Victoria, si Sí, vos sí, lo ves igual que perfecto. yo, plantearías otro. Sí, sí, yo lo planteaba, Si plantearías, se los lo comenté pensaste igual, así pero no también. sabía, me había quedado la duda si era exactamente lo mismo, que los empezaba a contar a partir de la intimación o podía llegar a reclamar, o sea, que como poder reclamar los podemos, pero bueno, si era el mismo criterio que se aplicaba. Exacto. Está bien, No, perfecto. vos Muchas gracias. reclamalos y que te opongan alguna excepción, viste, que después que los peleen, digamos, ¿no? Claro, Pero claro, yo lo claro. plantearía así. Está bien, perfecto, gracias. Porque, bueno, volviendo a esto no, por favor, al contrario, porque esto también me sirve a mí para otras experiencias que yo tengo, porque me pasa lo mismo que no les pasa a todos. No estoy exenta para nada. Bueno, nada, acá habla del 2003-29 de los frutos de los bienes indivisos que acrecen a la indivisión. Entonces vos podés plantear esto, los alquileres que vienen pagando acrecen a la indivisión. No, pero tuvimos que pagar. Bueno, rendime cuentas que pagaste y tráeme los recibitos papelito por papelito. No digo, excepto que medie partición provisional. ¿A qué se refiere esto de la partición provisional? Acá nos vamos a lo que vimos en la primera clase. Hay partición definitiva y partición provisional. La partición definitiva, bueno, si estamos todos de acuerdo, se adjudica, todo bárbaro, estamos todo maravilloso. Ahora, puede pasar que haya una fábrica y que yo jamás pisé la fábrica de mi papá porque estuve toda la vida en el estudio jurídico, no conozco más que el portón de entrada porque atravesé el pie de adentro de la fábrica para ir a buscar un papel, pero no mucho más que eso. Entonces, quizá mi hermana trabajó toda la vida en la fábrica, sabe cómo se liquidan los sueldos, le paga mes a mes todas las cargas sociales, los impuestos. Está perfecto que la partición provisional ella continúe como administradora de ese bien o de todos los bienes, y que por otra parte se le adjudique en esta partición provisionalmente la administración del bien y de los frutos de ese bien. Ahora, ¿eso significa que le va a caer estrictamente en su hijuela? No, si no lo convenimos así, no. Y si lo conviniéramos así, con derecho de compensación con relación a lo que me corresponde en mi lote hereditario. Llamamos lote hereditario no al terreno, sino a la hijuela, es decir, esa parte que me corresponde a mí o al otro coheredero, si fuéramos 3, por ejemplo. Entonces, esto ya que en caso de partición provisional, dice el artículo,
2329, el coheredero que administra tiene obligación de rendición de cuentas. De lo contrario, cabe acción judicial a estos efectos. Cada uno de los herederos, o sea, los coherederos, pueden juntarse 2 contra 1, 5 contra 3, no importa, y no es contra, es en favor de la masa hereditaria. Cada uno de los coherederos tiene derecho a los beneficios y soporta las pérdidas proporcionalmente a su parte de la indivisión. O sea, acá también vuelvo a Clara, ¿ves, Clara, que el artículo nos desasna a todas y a todos, porque nos está diciendo, ¿ves?, que soportamos proporcionalmente las pérdidas, esto implica también los gastos, en la proporción que nos corresponde a cada uno, ¿no? Pero más o menos, digo, de las 3 preguntas en estos artículos las resolvimos los casos. Bueno, sigo un poquito más. Como les decía antes, existe la pluralidad, la posibilidad de pluralidad de administradores, esto que decíamos antes, ¿no? Por ahí son 2 hermanos, o en el caso de María Victoria son 3 que administran los alquileres, que siempre lo hicieron, por ahí son martilleros, entonces tienen las oficinas, les van a pagar a las oficinas. Bueno, está perfecto, nadie va a discutir que esto siga funcionando en estos términos si así funciona. O sea, si funciona así, ¿para qué vamos a complicar la cosa con otra forma de pago, con otra complicación? Ahora, el cargo es ejercido por cada uno de los nombrados, dice el 2348, en el orden en que están designados, excepto que en la designación se haya dispuesto que deben actuar conjuntamente. Entonces uno puede decir, bueno, mira, si yo me voy de viaje, va a quedar Juan, y si Juan no puede, va a quedar Pedro, en ese orden. Ahora, si es conjunto, igual que, a ver, una cuenta bancaria, si es de orden conjunto, bueno, son las reglas de orden conjunto, orden indistinto, ni más ni menos que lo que funciona en el comercio. En caso de designación conjunta, si media impedimento de alguno de ellos, los otros pueden actuar solo para actos conservatorios y urgentes. Y si tendrían que tener la firma de los 3, en ese caso alguno está internado, tiene un problema, bueno, se puede pedir una autorización judicial. Pero digamos, esto como que es menos frecuente de lo que acostumbramos a ver. Volviendo a esto de las medidas urgentes, tenemos justamente esto que prevé el 2352 del Código Civil y Comercial y el 725, que dice si el administrador no ha sido aún designado. Cosa que esto sí pasa con frecuencia. Bueno, pero hasta ahora no sé quién administra, pero siempre fue él a cobrar los alquileres, o siempre fue él a abrir el maxi kiosco, porque yo estoy en el estudio, y bueno, qué sé yo, no sé lo que hace mi hermano. Bueno, bien, hay una administración tácita que está haciendo uno de los coherederos. Suponiendo que esto ocurra, o quien fue designado formalmente administrador rehúsa el cargo, no quiero más, porque después vienen y me cuestionan lo que yo hago, yo pongo la mejor, me esfuerzo y encima me cuestionan, me dicen que tengo que traer los papeles. Bueno, demora en aceptar el cargo, fue designado y no lo acepta el cargo, o debe ser reemplazado. Cualquier interesado, cualquier coheredero interesado puede solicitar como medida urgente para asegurar derechos, bueno, que lo designen coheredero administrador. O puede designar, por ejemplo, que se depositen, no sé, judicialmente los alquileres de la casa que está en la costa en una cuenta judicial, por ejemplo. U otra medida que consideren necesario. A ver, la casa de mis padres está próxima a ser y es heredada, y nadie se está haciendo cargo, y está desocupada, y hay riesgo de que la ocupe alguien. Solicito una medida urgente al juez para que me autorice a mí a firmar, por ejemplo, una autorización ante una inmobiliaria para colocarla en alquiler, de modo tal de tener un contrato y tener documentado quién va a ingresar en la casa, porque por ahí la ocupan, o estuvo en riesgo de ocupación, o no creo conveniente que esté desocupada con peligro de ser o bien usurpada o peligro de robo al descubrir que está desocupada,
o algo por el estilo. Y los gastos que ocasionan estas medidas están a cargo de la masa indivisa. Suponiendo que nadie ponga la plata, yo puedo pedir como coheredera adelantar ese dinero y después de los frutos, por ejemplo, pedir el reembolso. Entre otras cosas que podría pedir. Otra cosa que no veo con frecuencia que hacemos los abogados en las sucesiones. El 725 del CPCC, justamente, miren que el CPCC también tiene sus años de viejito. Y no es habitual que pidamos medidas preliminares los abogados o de seguridad en un sucesorio. La verdad que no usamos mucho estas figuras. No sé si ustedes coinciden conmigo. No, de hecho, por ejemplo, yo iba a hacer una pregunta, no sé si puedo, doctora Negro. Obvio, obvio. Iba a hacer una pregunta de otra, pero abonando lo que usted está diciendo, vieron que en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no es cierto? Exacto, sí, esa es clave. Yo tengo un inmueble de mi abuela y que ante la falta de sucesión, sobre todo por falta de voluntad de una de las herederas, que soy yo, esto que vos estás planteando estuvo mucho tiempo a punto de ser usurpado y nunca se me ocurrió esta acción que vos planteás. Súper interesante. Y ahora voy a mi pregunta. Sí. Tema gastos, tema expensas extraordinarias. Ajá, sí. El sucesor que no tiene el goce del bien, que no puede... Sí. ¿Es también codeudor de las extraordinarias? Sí, porque las extraordinarias, precisamente, sí, te decía, porque justamente las extraordinarias tienen la particularidad de que son expensas que se pagan en razón de la propiedad, de la titularidad de dominio, no del uso o goce o gasto común. Sigue la misma suerte del ABL, de lo que habías comentado con anterioridad. De lo que había dicho, con la diferencia de que el ABL recae como un servicio que en definitiva tiene más que ver con el uso personal de quien sí usa y goza. En cambio, la extraordinaria tiene que ver con reparar una humedad, con un problema de humedad, con reparar algo que tiene que ver y que ahí sí sigue a la propiedad. Por eso el inquilino no lo paga. Por eso la ley de alquileres, con todos los defectos que pueda tener, la extraordinaria dice, no le corresponde al inquilino. Sí, pero está pactado en el contrato porque yo quería el alquiler libre de todo gasto porque yo uso esa plata directamente para pagarme mi prepaga. Entonces yo lo necesito limpio, sin nada. Bueno, señor, está muy bien, pero es un gasto extraordinario que recae en su propiedad, que cuando el inquilino se va, el beneficio de la pintura, de la impermeabilización, de lo que se pudo hacer en el edificio, queda en beneficio suyo, porque la propiedad es suya, no del inquilino. ¿Qué le importa al inquilino que impermeabilicen la pared lateral si en 2 meses se va por ahí? ¿Se entiende? Sí, sí, claramente. Ahí la doctora Yegros estaba preguntando. Hola, Mónica. Ahí. Lo que pasa es que la plata y las alhajas, el primero que llegó... No era una pregunta, sino que ahí decía que la doctora Negro decía que no usábamos el artículo como medida urgente, la guarda de las alhajas, el dinero, ¿no? Del artículo anterior. Y claro, lo que digo es que ya me pasó en 2 mediaciones, donde los hermanos se recriminaban que el primero que entró a la casa abrió la caja fuerte, se llevó la plata, las joyas. Creo que los abogados no llegamos a usarlo porque no hay dinero ni joyas en la casa para poder resguardar. Coincido. He escuchado muchas veces, que seguramente, Mónica, vos las escuchaste conmigo, que con el cuerpo caliente
ya se están dividiendo. ¿Cuántas veces escuchamos esa frase de nuestros profesores, ¿no? Con el cuerpo caliente la gente ya se está dividiendo la herencia. Es tristísimo, y no hablo de los días de llanto y luto, los 9 días para iniciar la sucesión como defensa, me abstraigo totalmente de lo procesal, sino vamos puntualmente a la situación de que entran y casi como aves de rapiña hay familias que operan y funcionan de esa manera. Ocurre, sin juzgarlas, sin decir si está bien o está mal, sabiendo que nos disgusta por ahí a los que estamos hablando o a los que estamos hablando, pero a veces operan así por enojos, por querer compensarse con relación a otros dolores emocionales que les tocó vivir, no lo sé, tampoco nos importa. Ahora, es cierto que hay medidas urgentes que sí podemos pedir y que no tienen que ver por ahí con esto de dividirse las cosas con el cuerpo caliente. Tienen que ver por ahí con medidas de peligros que sabemos que hoy están pasando por inseguridad y que tenemos la casa o el departamento desocupado y sigue desocupado por ahí un año hasta que se deciden a iniciar la sucesión, porque en realidad, y bueno, pero y poné la plata vos, ¿y quién va a pagar el abogado? Y nosotros, bueno, mientras empezamos el sucesorio y demás, no hacemos en paralelo las dos cosas. Claro. No sé si me explico. A veces pasa... Cuando inicio una sucesión y me comentan, yo lo primero que les digo es eso, que pongan algún amigo o pariente, ¿sí?, a cuidar la casa, porque es muy probable que van a tener algún intruso. Y ya tengo 2 casos, que así avisados y todo, en uno que había, un contratista había metido a un trabajador, albañil, a cuidar la casa. Primer año bien, mi cliente iba a visitarlo. La cosa que cuando sale la declaratoria de herederos, mi cliente se le ocurre ir a la casa y hacía una semana que había entrado una familia donde este albañil le vendió la casa por 50.000 pesos. Obviamente que la persona que pagó los 50.000 pesos sabía que la casa no era del albañil, porque era muy barata la venta. Pero mi cliente contratista agarró la masa del auto y empezó a darle al paredón. Ningún desalojo, O sea hizo la vis compulsiva. Claro, bueno, tuvo él la denuncia de la causa penal, los otros también por intrusión. Yo ahora estoy haciendo el desalojo, porque, bueno, eso quedó ahí, Sí, no obvio. los pudo sacar. Y Sí, así, sí. creo que todos tenemos un montón de casos en la misma situación, que uno les avisa y después de la sucesión tenemos que hacer el desalojo. Bueno, pero uno a veces puede llamar, por ejemplo, en una situación así, Mónica, se me ocurre que uno por ahí, no sé cómo lo pensás vos, decime si es muy loco, pero por ahí uno puede pedir una audiencia, se me ocurre, insisto, por la simplificación que nos prevé el Código Procesal. Viste que hay un artículo que habla de simplificación. A ver si lo encuentro, creo que lo voy a encontrar. Sí, 726 del CPCC de provincia, simplificación de los procedimientos en el sucesorio, y también está en capital. Entonces por ahí uno puede ir a una partición, si no están todos los coherederos, ¿no? Ponele una provisoria para que se le asignen a 1 o a 2, y firmar, que se los autorice a firmar la autorización para entregar el inmueble en locación a una inmobiliaria o 2 inmobiliarias de la zona, y conseguir un inquilino, y que empiece a pagar alquiler mientras tramita la sucesión, por ejemplo, antes que poner gratuitamente en comodato y sin papeles, medio flojito de papeles, a alguien que te ocupe y que después, de mala fe, intervierta el título con una finalidad dolosa de obtener
una ocupación o una prescripción corta, o lo que es peor, lo que te pasó a vos. Simular una venta a un precio vil a un tercero, que después encima se te puede presentar bueno, como tercero adquirente de buena fe, que con el precio vil se le va a caer, pero bueno, lo va a plantear. una sucesión habiendo dinero para los gastos en un año está. Entonces por ahí poner en alquiler el inmueble por 3 años, ya les es mucho porque la idea es vender, pero bueno, en ese lapso de ese año pasó esto. En el otro caso eran 8 hermanos, no se ponían de acuerdo, o sea, para alquilar, quién iba a administrar, o sea, no se ponían de acuerdo, y bueno, también al poco tiempo los mismos vecinos es como que avisan, murió el dueño, no tenía hijos, no hay herederos, entra la gente, se hace Y una siendo audiencia de tantos coherederos, mediación, en ninguno este caso, tenía, para ver si... Mónica, y digo, siendo tantos coherederos, ninguno por ahí tenía un hijo con problema habitacional, que por ahí podía. No se llevaba bien claro, ese era mi consejo, pero no se llevaban bien entre ellos, entonces había una que es la que dirigía la batuta, que no dejaba que los demás entren, Claro, y bueno, la idea era ir, una iba, cortaba el pasto, pero al poco tiempo claro, entró claro. gente, el mismo barrio le avisaron que no había supuestamente herederos. Sí, La sí, verdad no, que digo, no aconseja, no en esos casos por caso. ahí funciona la gran verisure, le dicen, yo he escuchado los abogados más jóvenes dicen, frente a esa situación, hace la gran verisure. Creo que es la empresa de seguridad, ¿no? Que te cierra, te clausura, te pone alarmas, y bueno, qué sé yo, pero digamos, ya nos supera a nosotros como abogados. Yo, por ejemplo, les planteaba acá como fin de filmina, en este intercambio, digo, fíjense lo que hacen muchas inmobiliarias, esta es una inmobiliaria aparentemente capital, digo, cómo denostan nuestra actividad, o por ahí nosotros estamos fallando en algo que hace que surjan este tipo de cosas. Propiedades con problemas. ¿Tenés conflictos con los copropietarios o simplemente querés liquidar tu parte indivisa? No dudes en consultarnos. Y no son abogados. Vos decís, wow, ¿qué pasó? ¿Qué capítulo del código me comí? Ante la falta de acuerdo u oposición del resto de los propietarios, se podrá requerir la división de condominio, ya sea acordando la venta de manera privada por las partes o recurriendo a la venta de la propiedad mediante subasta. ¿Te desconocen como heredera o heredero? ¿Heredaste una propiedad con problemas? ¿Sucesiones, división de propiedades? Dividí un inmueble sin dividir a tu familia. ¿Heredaste una propiedad y no la podés usar? O sea, te dan, heredaste una propiedad y no la podés usar. ¿Qué podés interpretar que qué te aconsejan acá? Metete adentro. ¿No? Algo parecido, no sé, va, porque si no son abogados, no sé qué asesoran. ¿Tenés problemas con tu inmueble? ¿Heredaste una propiedad y no la podés usar? A ver, nosotros nos gastamos estudiando el código, yendo al Congreso y viendo cómo a 1, a 2, a 3 congresos, viendo cómo hacemos que la gente en el marco de legalidad se facilite las cosas, y aparecen estas aves de rapiña, o no lo sé, porque tampoco los conozco operando. Pero digo, claramente hay gente que está sacando rédito de algo que parece ser un problema mucho más grande y más serio de lo que podemos analizar así en esto de, a ver, ¿qué está pasando con nuestra profesión? Nos quedamos en el marco teórico y hay algo que como operadores prácticos nos estamos perdiendo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Digo, algo estaría pasando. Pero bueno. Marcé, la doctora Laura Burali hizo una pregunta. ¿Qué pasa si Ay, te escucho con eco. La doctora... La doctora Laura Burali, Ah, ¿se escucha bien? sí, ahí sí.
¿qué pasa si dos hijos del causante quieren vender la única propiedad que heredan, pero la heredera testamentaria no quiere? Bien, a ver, la heredera testamentaria, en este caso, evidentemente estaría recibiendo una porción que tiene que ver. ¿Vos podés poner el audio? La porción, me estoy refiriendo, Laura, si podés poner el audio, por ahí nos facilita que vos me aclares esto. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, la heredera doctora. testamentaria obviamente recibió en testamento. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Digo, bien. la heredera testamentaria recibió la porción disponible en herencia, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. Disponible, respetando entonces la legítima, la porción Exacto. legítima de ambos herederos. Muy Bien. bien. Hasta ahí vamos perfecto. Ahora lo que Sí. tenemos que hacer es un acuerdo particionario, ¿sí? Esto es lo que no están pudiendo lograr. Hasta donde yo entiendo, esto sería el cuadro de situación. Sí, así es. ¿Hasta dónde llegaron, de acuerdo al diagnóstico que tenemos hasta aquí? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Operaron la posibilidad de una partición privada? Nosotros en realidad cuando gestiono los hijos no sabía que el padre había dejado un testamento a una empleada doméstica, y cuando solicito el informe de testamentos, ahí surge esta señora que nunca se presentó, que fue citada debidamente en el proceso y nunca se presentó. Llegué hasta la declaratoria de herederos. O sea, perfecto. Sí. Perfecto. Ahora, la señora nunca abrió la sucesión testamentaria. O sea, ustedes a raíz de esto queda la circunstancia del testamento, pero nunca abrieron la sucesión testamentaria. ¿Sí recibió la notificación? Sí, la recibió dentro del expediente. O sea, yo solicité que se notificara para que se presentara estar a derecho, pero nunca se presentó. Nunca se presentó. ¿Y ella ocupa el inmueble? No, el inmueble está vacío, por eso es que los herederos necesitan vender justamente para que no les acarree gastos, porque tienen que, bueno, obviamente pagar los impuestos, y se nos presenta esta situación. Mirá, a ver, yo te entiendo, pero llevarlo a subasta pública, cuando acá Mónica nos agrega, manifestalo Mónica, así intercambiamos, pues si no me siento muy, que todo pasa por mí. Sí, el juez le dio los 30 días para presentarse, pero no se presentó, por eso es... Claro, y si no se presenta, se sigue adelante con el juicio. Entonces, igual seguramente el juez dejará a resguardo el porcentaje que le corresponde. Claro, pero el tema es que llevarlo a subasta es una picardía. Llevarlo a subasta es una picardía. Yo te digo lo que yo plantearía. A ver, puedo estar errada, ¿eh? ¿Perdón? Discúlpeme, le agrego. Resulta ser que los herederos hablan con un martillero, la ponen, la publican para la venta, hay un comprador, pero bueno, la notificó el martillero para que se presente a firmar y no se presentó. No, claramente, a ver, ese testamento puede ser un testamento que motive, ¿está hecho en el registro de testamentos? Sí, está publicado. Porque me dijiste que contestaron en el sucesorio, está bien, claro. No, porque digo, por ahí es un hológrafo, habría que ver si es un testamento, bueno, independientemente de esa circunstancia, a mí me parecería que lo que más conviene, porque llevarlo a subasta, insisto, es una picardía. Ustedes tienen, en este caso, la necesidad, o sea, inventario lo tienen cumplido, el avalúo será un tema a definir, pero no generaría mayor problema.
Sí. Venderlo privadamente, si ya lo han intentado y la señora no se presenta, nadie puede firmar sino en nombre de ella misma. Claro, claro. No es, acá no cabe el juicio de escrituración para que el juez firme en nombre o mande, no es una obligación de hacer. Entonces, ella podrá... Discúlpeme, en ese caso, que no está obligada, ¿qué pasa con los gastos que tienen que erogar los otros herederos? No, y bueno, volvemos al caso de Clara, no sé si escuchaste al inicio, son gastos de la masa partible, entonces hay que empezar, a mi modo de ver, a hacer un recorte hacia cómo encarrilar la situación para poner el caso en una situación menos cómoda para aquella que o aquel que no quiere presentarse en el juicio. Y se me ocurre que puede ser una buena opción pedir una medida de autorización, o sea que se designen ambos coherederos como administradores, que le pidan formalmente al juez, como hay una tercera que por ahí no conforma su situación o la situación de estos coherederos como administradores, que le soliciten al juez ser designados coadministradores conjuntos o separados, como ellos quieran. En virtud de esto, protocolizar esa autorización o sacar una copia certificada del juzgado de la autorización para ser administradores, y como tales, con la declaratoria de herederos y la designación como administradores, entregarla en locación. Que la parte proporcional de lo que corresponda, que trimestralmente, de acuerdo a lo que manda el código, hagan la rendición de cuenta de los alquileres con las deducciones de todos los gastos, y la parte proporcional que le corresponda a ella, se abra una cuenta judicial y se le consigne la parte que corresponda a la heredera testamentaria. Claro. Y mientras tanto, abrir eventualmente el proceso de una partición provisional o definitiva para ir mostrándole que van hacia una partición definitiva que, si ella no consiente, se irá a subasta pública. Pero bueno, la verdad que es una picardía ir a subasta pública, pero por lo pronto que vea que van accionando y que por otra parte va generando el inmueble. Claro, claro, sí, ese es digamos, el temor de mis clientes, porque dice, seguimos generando gastos del cuidado, mantenimiento de la casa, de no, pagar yo plantearía urgente un incidente de administración con la designación. Bien. Para bien. que los autoricen a firmar una autorización para entregar en locación el inmueble a 2 inmobiliarias de la zona. Si querés poner dentro del marco o el valor de plaza que se determine, me parece que eso está bueno. No sé, claro. Después tendría que pensar más finito, más finamente el caso, pero ese me parece una buena salida inicial. Claro, no sé si estás de acuerdo. Sí, creo que sería una buena estrategia. Yo tengo entendido que hay que esperar, puede ser 10 años para la venta, si ella no se presentó en el juicio. Pero para que le prescriba. Claro. Sí, pero bueno. Pero me parece, sí, pero digamos, mientras tanto vas a esperar obvio 10 que años. hoy veo que no van a esperar los 10 años, pero de todas maneras, yo, eso es así, ¿no es cierto? Lo he leído y dije, bueno, esa postura a no ver, la si no hace su reclamo testamentario, digamos, pero bueno, me parece que lo van a hacer. No me recostaría en esa estrategia. Claro. Marce, sí, pregunto, ¿y no correspondería en este caso, por ejemplo, invocar la representación del asesor de pobres y ausentes para que la represente la parte? Yo no me acuerdo en qué parte debo haber leído que, por ejemplo... No, porque no se requiere autorización promiscua si no es si no es una persona que la requiera, no es incapaz, claro. Es mayor, es hábil, o sea, está ejerciendo un derecho
a no comparecer. Si recibe la notificación, si vos me decís, bueno, la recibió otra persona en nombre, Sí. hasta te diría, si dijo ser de la casa y no la recibió ella, ponele, Sí. pero tampoco, no lo veo por ahí. No, no, no. Claro, claro. Qué Aparte- perjuicio, por favor. Es un gran perjuicio para los coherederos, ¿no? Tener Claro, que sí. tener el capital paralizado prácticamente, porque un alquiler no se compara, ¿no? Con la liquidación de un bien en este momento, no sé si lo comparamos con el valor del dólar, Bueno, ¿no? otra estrategia se me podría ocurrir en este momento, no sé qué piensan, pero yo creo que no la haría tampoco. Pero otra estrategia es que los designen administradores, que los autoricen a ingresar, por supuesto, al domicilio, cambiar cerradura, el resguardo del inmueble, con una medida urgente, preliminar, etcétera, etcétera, para que los autoricen, tomen posesión, hagan, si es necesario, un acta de constatación con un escribano de que están ingresando, que lo están haciendo, respetando y resguardando el derecho de todos, y que lo hicieron para verificar e inventariar aquello que hay en el interior del inmueble también, por si hay bienes de valor, que no lo creo, pero bueno, No, en definitiva, que después esta mujer no puede invocar, bueno, había un montón de cosas, entraron estos dos herederos y vaciaron todo. Suponete, yo entraría con un escribano, pero después de eso, por ahí ceder los derechos y hacerse del dinero, pero me parece que lo van a malvender igualmente, cediendo los derechos, aún siendo onerosa la cesión. Claro. No, no iría por ahí. Preferiría alquilar y tener un inmueble ahí como un plazo fijo, digamos, que me dé, y por lo menos se va manteniendo los gastos. En algún momento, por ahí, llegado los 10 años, le prescribe la acción, no hace nada, si obró de mala fe, suponete, y bueno, y por ahí recuperan, pero no sé. Claro. Clara, Bueno. ¿otra pregunta o te quedó la manita levantada? Gracias, Tengo una doctora. duda. No, al contrario, ojalá que haya sido útil. De todos modos, si querés, después lo seguimos hablando por chat o en otra reunión. Bueno, muchas gracias, muy amable, gracias. Me quedó Al una duda, contrario, ojalá Mica, haya sido útil. Sí, perdón. Victoria. Sí, me quedó una duda con respecto a esto, que la verdad que la tengo hace tiempo y nunca pude llegar a comprenderlo. Cuando se le manda la notificación al coheredero para presentarse con este plazo de 30 días y no se presenta, se dicta la declaratoria de herederos con los presentantes, con quienes se presentaron en el expediente. Ya después, ¿no pueden los que fueron declarados herederos Sí, se pueden disponer del pedir bien? Se pueden pedir. Mira, a mí me ha pasado que con declaratoria de herederos dictada, aparece, después de ya casi próxima a inscribir, aparece un heredero con los edictos publicados, con el tiempo y demás, que acreditó ser efectivamente heredero. Y hubo que sacar una ampliatoria una ampliación de la declaratoria. Y supongamos que no aparece, disponen del bien, se hace la venta por tracto de abreviado, quien después se presente y solicita la ampliación tendrá que ver si después de la venta quedó algo más en la sucesión o quedó dinero o algo, si no perdió, digamos. Exacto. Está bien, pero Y pueden si no, disponer sí. tranquilamente. Si no, sí. Está bien, perfecto. Pueden disponer tranquilamente, y sí, porque si no sería como eterno, ¿no? El proceso, la etapa en ese punto, por más que no haya contradicción, porque no es un juicio contradictorio, la etapa quedaría, digamos, pseudo precluida en los términos o en el concepto que entendemos del juicio contradictorio. Sí, Perfecto. Mónica, ¿estás levantando o me parece a mí o quedó de antes? Quería hacer una pregunta que digo, quizás lo hablaron la semana pasada, que yo no puedo unir al taller. Hay algo que no me queda claro. Con respecto a la representación de la persona de un heredero fallecido. Porque me pasó en un caso de 8 hermanos, donde la hermana que falleció antes que el causante, los hijos sí fueron reconocidos como herederos. Ahora, el hermano que falleció... El causante, espera, me perdí, Moni.
me perdí una cosa. ¿El causante tenía descendientes? El causante no tenía hijos. No tenía hijos, padres fallecidos, 8 hermanos. Ah, Y, bien, tenía colaterales. O sea, la vocación yo hereditaria, presento las... la vocación venía por colaterales. Sí. Y tenía una hermana premuerta, una colateral premuerta. Tenía hermanos, donde los hijos que se presentan en representación fueron reconocidos como herederos. Ahora, Sí. de los hermanos fallecidos posteriores al causante, porque esperaron mucho tiempo para iniciar la sucesión, no me reconocieron a los hijos como herederos. La verdad que no entiendo cuál es la explicación. ¿Por qué? O sea, entiendo que del primero cede el derecho a los hijos. Ahora, de los segundos, ¿los pierden? Y mira, los colaterales es hasta el segundo grado, ¿no? Ah, ¿qué te acordás vos del código? Es afines y colaterales. A ver, son descendientes, ascendientes, cónyuge. Claro, hermanos y afines y colaterales. Con el código nuevo, creo que se acortó un poco, pero igual. ¿Perdón? Hermanos y sobrinos serían colaterales. Claro, bueno, pero y el juzgado no aceptó a los posteriores, a los muertos, posteriores al causante. No, dio lugar a los hijos de los hermanos fallecidos anterior al causante, pero los fallecidos posteriores al causante no. Y la verdad es que no tengo una explicación legal, o sea, no encuentro en el código cuál es la explicación. Yo lo que entiendo es que los hermanos fallecidos antes que él han cedido su derecho a los hijos. Por eso, sí, estamos hablando de vocación hereditaria y continuadores, no es estrictamente la administración, pero bueno, me gustaría la vocación hereditaria, tendríamos que ver. A ver, espérame un segundo, pero de los hermanos que fallecieron, no entiendo. ¿vos no lo apelaste? ¿No apelaste eso? No, porque no le encuentro la explicación. No. Y no buscaste en el código vocación hereditaria. No lo encuentro, no encuentro lo específico. Igual que me pasó en otra sucesión que esta, yo voy por la testamentaria, pero los hijos del hijo fallecido están reconocidos como herederos. Ahora, la esposa no. Y es un bien propio, porque es de un bien de la madre. O sea, yo entiendo que si es un bien propio, debería la esposa también ser heredera. A ver, vamos al 2337, a ver. ¿Tenés el Código Civil ahí? No. A ver, el 2337, voy a leer a ver si se le corta. Vamos al mataburro, dice, investidura de pleno derecho. Si la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuge, el heredero queda investido de su calidad de tal, desde el día de la muerte del causante sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, aunque ignore la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia. O sea, aunque no lo llamen, digamos, aunque no se enteró, esto es lo que admite, lo que decíamos recién con María Victoria, que se pueda ampliar la cesión de derechos, ¿no? Porque ves, dice, aunque ignore la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia. Entonces esto habilita que los jueces tengan que ampliar si aparece uno y diga, presente, yo también soy heredero. Puede ejercer todas las acciones transmisibles que corresponden al causante, de acuerdo. No obstante, dice, a los fines de la transferencia de los bienes registrables, su investidura debe ser reconocida mediante declaratoria de herederos. Sí. No me está diciendo mucho. Porque yo acá encontré
un fallo del 2019 que decía: el sobrino del causante no posee vocación hereditaria, pues no es un heredero forzoso en los términos del 23 del 2003-37 del Código Civil. Fallo de la Capital, Pinocchieto Arasi, espera, a ver, vamos a ver la solución del caso, ¿por qué lo dice? El doctor Feijó. Me imagino que habrá habido un testamento que tiene mejor derecho entonces que el sobrino. A ver, dice así. El magistrado, luego de encuadrar jurídicamente, realizó reseña, la denuncia de nulidad ha sido efectuada legitimaria. Agregó: la manifiesta preocupación en asuntos de su tío no es suficiente para otorgar un interés jurídico propio a la declaración de nulidad del acto, cuando se encontraría felizmente en vida con él. En todo caso debió canalizar su esfuerzo. ¿Vos decís que es esto? ¿Vos lo habías visto, este artículo, este fallo? No, pero por lo que decís me imagino que habrá habido un testamento y lo que quería era impugnarlo para decir que él tenía un mejor derecho. Pero La posesión hereditaria es un título en virtud del cual se puede ejercer todos los derechos inherentes a tal calidad y que en el caso del ascendiente, descendiente y cónyuge se adquiere por fallecimiento, momento en el cual se produce la apertura. Para los restantes herederos, como sucede en la especie, que era un sobrino, se requiere el reconocimiento judicial para actuar como tal. Tanto al momento de interponerse la demanda como cuando se produjo el deceso de su tío, el pretensor no contaba con legitimación necesaria para obrar. Artículo 347 del CPCC. A ver el 347. Lo que están diciendo que al momento que falleció, ahí está. Me parece que por ahí viene, por acá viene el tema, Mónica. Al momento que falleció, él no contaba con legitimación. ¿Me entendés? El que contaba con legitimación era la madre, y no le sucede la vocación. Vamos a leer el 347, inciso 3. Dice que no se dará curso si... no, espera, es de Capital. 47. Bueno, la doctora Mariana Pérez quería taller. Más taller que esto, doctora Pérez, imposible. La falta de legitimación para... Perdón, no escucho. No veo. No. Hermanos, ¿Cómo? la doctora Logarzo ahí dice que entiende que al estar los hermanos vivos, entonces están en primeros en grado. Exactamente, es lo que dice el 347, inciso tercero. Solo se admitirán como previas las siguientes excepciones, dice. 3. La falta de legitimación para obrar en el actor o en el demandado cuando fuere manifiesta sin perjuicio, en caso de no concurrir esta última circunstancia, de que el juez lo considere en la sentencia definitiva. O sea, considera que no tienen legitimación suficiente porque al momento que falleció el causante, no eran herederos per se los sobrinos, sino, los padres del sobrino, o la madre o el padre, perdón, Sí, hola. De paso avisos parroquiales. El link es el mismo para la próxima charla. Sí, buenas tardes. Le contesto a la doctora Elizabeth y no veo... No, discúlpeme. El link es el mismo y estoy pasando avisos parroquiales. Doctora Nigro, que le cuento que usted ya lleva 1 hora 40 de exposición. Si usted quiere, nos invita a cenar, bueno, y seguimos. No. Les cuento una incidencia a todas y todos los que están presentes. Me di la vacuna ayer, así que estoy basta. Encendida con Tafirol 1000 más un refuerzo de 500, pues estoy que me quiero ir a la cama y nada más. Así que yo les agradezco, espero haber sido útil, no sé si estuve lúcida y atenta a lo que podía llegar a dar y brindar, pero bueno, a veces los compromisos hay que respetarlos, honrarlos, y acá estamos.
Un lujo, doctora Nigro. Igualmente, para las asistentes y los asistentes, les decimos que el miércoles que viene nos volvemos a ver, vamos a tratar derecho de familia, un ateneo de casos, ateneo jurídico, le dice la doctora Nigro, una pelea entre las dos por ponerle el nombre, de medidas sí, derecho de familia, medidas precautorias, atribución de uso de vivienda familiar. Ese va a ser el tema del encuentro que viene de procesal con la excelentísima doctora Marcela Nigro, que merece un aplauso, porque la verdad es que si la idea del Ateneo... Moderna, te dieron... Ay, no, por Pido Dios. la palabra. Sí, ya la tenés. Pido la palabra yo ahora. No, la idea es que podamos conversar esto, ya que no nos estamos reuniendo en el instituto o en donde sea, ya vamos a tener oportunidad de más presencialidad, ahora también muy próximos a la feria todos estamos haciendo muchas cosas, entonces es preferible tener estos encuentros, una horita, ver lo que nos va pasando semana a semana cada profesional e intercambiar. Me gustaría, digamos, darle en alguna charla un poco más elevada y qué sé yo, genial, pero si no darle este intercambio para que no cargarme yo con tanta responsabilidad de tener que hacer dentro de mis limitaciones una especie de charla magistral con erudición y todo lo que exigen los grandes juristas, y uno esforzarse por llegar a hacer algo de lo que hacen muchos juristas, y uno no está a la altura de eso, entonces por ahí, semana a semana, uno no puede preparar digamos, una exposición tan fuerte. Entonces, por ahí estaría bueno darle un marco de esto, a ver, me pasa esto, colegas, ¿cómo lo vemos? Yo preparo, pero para dar el marco, como para arrancar digamos, el encuentro, y después vamos. Ahora hicimos bastante civil sucesión. Ahora vamos con estos problemas que yo veo, y todos vamos viendo, que tenemos en familia, por ejemplo, con la atribución del hogar, hay una sola casa, se quedó ella con los chicos, ahora los chicos son grandes, se fueron, y sigue estando ella, y cuándo vendemos la casa, y cómo hacemos, y hay 2 casas y el departamento, que me deje entrar al departamento, qué sé yo, bueno, las cosas que vamos escuchando a ver cómo nos podemos ayudar. Es más, doctora, a ver, Marce, si te parece correcto lo que acabo de tirar, que no hablamos entre nosotros. Me parece interesante que las colegas y los colegas que están participando puedan proponernos temas, todo por supuesto respecto de derecho privado, para que nosotras podamos armar un espacio de intercambio y devolverlo a partir de estos encuentros. Me parece interesante, si quieren, pueden escribir a unanuevaabogacía@gmail, o bien pasar por la Asociación de Abogados y Abogadas de La Matanza, que está en Entre Ríos 2977, perdón, no 2877. Y, ¿qué más me queda? Ah, sí, invitarlos a una fiesta, al after pre-fe, que es preferia. Vamos por ahí. Que va a ser el miércoles 13 de julio, estamos evaluando con la doctora Ana Vázquez, que es la Tenía que ser. Sí, claro, por supuesto, estamos, sí. Entre las 18 y las 19 horas, están todos y todas invitadas al after, como dicen los chicos, pre-feria. Sí, a compartir un buen momento con presencialidad y ya más relajados que nos acercamos a la feria. Buenísimo. La doctora Levarzo ya está, la doctora Levarzo ya pone el aplauso, así que, bueno, ya por supuesto la doctora Levarzo igual forma parte de la casa. Bueno, doctora Nigro, cierra usted como quiera y estamos viendo. Chiquitita. Gracias. Una preguntita chiquitita. Sí. Doctora, Sí. los apuntes esos que usted estuvo mostrando ahí en la pantalla, ¿esos están disponibles en algún lugar? ¿Sí? ¿Dónde estarían disponibles? Mira, ya los subo si querés. Espera que ya los subo acá en el chat y los bajan el que tiene interés. Ahí está. Sepan entender que... es material pedagógico, con lo cual es material pedagógico.
No, pero no tanto eso, sino que a veces me da vergüenza porque lo planteo, a ver dónde estoy, los planteo más como una guía que como otra cosa. Entonces a veces no les paso ni el corrector, escribo y después me voy dando cuenta que no tiene, ay, no lo puedo subir acá, ¿por qué? Eventualmente, ¿Porque es acá? A ver. si no, Marce, eventualmente se lo pasamos a la dos por correo o por WhatsApp. Sí, por favor, gracias. Sí, gracias. sí. Y sí, Sí, y otra Clara, cosita. claro que sí, contá con Ya. eso, contá con eso. Bárbaro. Esta charla, yo digo, a mí me viene muy bien que sea así virtual, porque la verdad es que yo estaba en el estudio trabajando en horario de atención al público para poder asistir personalmente, Claro. hubiera tenido que cortar a media tarde, Sí. así que me parece fantástico este medio, me parece muy provechoso y ojalá que siga, ¿sí? Así que bueno. Sí, Gente, ojalá que nos podamos mantener porque a todos nos mantiene en esta gimnasia y en esta actualización de lo que necesitamos en claro, el día a día. seguro, Ojalá que así seguro. sea. Sí, sí, cierto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Buenas yo tardes. le paso ahora el material Gracias, a doctora. Mariana, ¿sabés, Perfecto. Clara? Así lo Perfecto, revisa y ella. yo ya estoy agregando en el chat de Una Nueva Abogacía a la doctora Elizabeth y a la doctora Laura, y no veo el apellido. Cuestiones de la edad. Muy bien. Bueno, ¿Eh? Doc, muchísimas Bueno, todos los que gracias, a quieren, descansar. todos los que quieran, que se agreguen todos los que quieren y quieran. Tal cual, tal cual. Muy bien, gracias. Chao, me voy a Hasta descansar, luego. colegas. Chao, Hasta Marce, luego. chau, chau. Chao, Marian, No me gracias. fui, Chao. no me fui todavía.